Hola, bienvenidos a un vídeo más, CAD Students. Hoy nos toca trabajar los planos inclinados y vamos a trabajar plano inclinado, pero además vamos a introducir un par de poleas. Típico ejercicio de cuarto de la ESO y de bachillerato. Vamos a dividir el vídeo en dos partes. Una primera parte en la cual os vamos a dar consejos y comentarios sobre cómo afrontar este tipo de ejercicios, y una segunda parte en la que vamos a resolver un ejercicio. Os recomendamos que os copiéis este ejercicio en vuestro cuaderno para que después lo podáis resolver vosotros solos. Consejos. Como siempre, 3 consejos. El primero, bien, es fundamental en este tipo de ejercicios repasar los conceptos básicos de trigonometría. Es decir, qué es el seno, el coseno, el cateto opuesto y el cateto contiguo en un triángulo rectángulo, que ya veremos que luego lo vamos a utilizar. Y además tener claro cuándo vamos a utilizar el seno, el coseno, ¿vale? Segundo lugar, debemos resolver estos ejercicios con orden y claridad. ¿Qué significa esto? Este ejercicio, como veis, va a ser un poquito largo y va a haber que calcular una serie de cosas. Si nosotros no lo tenemos muy bien organizado y lo tenemos muy claro, tanto para nosotros como para quien nos lo corrija, va a ser un lío y vamos a perder mucho tiempo. Con lo cual, es fundamental el orden y la claridad, repito, tanto para nosotros como para quien nos corrija este ejercicio, ¿vale? Tercer lugar, el tercero, parece algo sin importancia. Y es fundamental, es importantísimo identificar hacia dónde se mueve el conjunto. Hay que pararse unos segundos, mirar el conjunto de masas enlazadas y entender hacia dónde se va a mover y además marcarlo con una flecha. Luego lo vamos a hacer para que lo veáis. ¿Por qué? Esto es importantísimo porque según el sentido en el que se mueva el conjunto de masas enlazadas, hay una serie de fuerzas que van a ser positivas o negativas, y si equivocamos el sentido, el problema va a ser un auténtico desastre. Luego, muy importante, el sentido del movimiento de las masas enlazadas, del conjunto. ¿De acuerdo? Bien, vamos a resolver un ejercicio. Supongamos que tenemos este plano inclinado con unos 30 grados de inclinación y 3 masas enlazadas, masa 1, masa 2, masa 3. Cada una de ellas, su magnitud están aquí, 3 kilogramos, 4 kilogramos, 9 kilogramos. El conjunto se mueve con una aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado y el ejercicio nos pregunta que calculemos las tensiones y el coeficiente de rozamiento. Hemos dicho que es fundamental averiguar hacia dónde se mueve el conjunto. ¿Hacia dónde se mueve el conjunto? Bien, la masa 3 es bastante mayor que las otras dos y está de manera o se va a mover de manera vertical, con lo cual el conjunto se va a mover de esta manera. Y ahora veremos cómo esto va a ser fundamental, como hemos dicho antes, para determinar el sentido de muchas fuerzas. Bien, una vez que tenemos determinado esto, lo que vamos a hacer es dibujar las fuerzas que intervienen aquí, ¿vale? Vamos a empezar, por ejemplo, por la masa 3. Aquí vamos a tener P sub 3 y aquí vamos a tener T2, porque aquí también vamos a tener T2. Aquí tendremos T1 y aquí tendremos T1. Esto en cuanto a las tensiones. Si nos vamos a la masa 2,
tenemos la normal, que es siempre perpendicular a la superficie sobre la que se apoya el cuerpo, y P sub 2. Y como el cuerpo se mueve en este sentido, también tenemos otra fuerza aquí de sentido contrario, que es FR2, fuerza de rozamiento para el cuerpo 2. Cuando hagamos la dinámica y escribamos las ecuaciones, si esta flecha la ponemos al revés, estamos diciendo que la fuerza de rozamiento ya no va a venir hacia aquí, sino que va a venir hacia allá. Que la T sub 1 no va a ser negativa, sino que va a ser positiva. Luego, repito, importantísimo el orden del movimiento. Masa 1. Tenemos la normal, perpendicular a la superficie sobre la que se apoya, y tenemos, lo voy a dibujar un poquito más grande para que se vea bien, el peso. Claro, nosotros P2 y P3 son perpendiculares al movimiento del conjunto. A nosotros nos interesa que los pesos sean bien en el eje X del sentido del movimiento, bien en el eje Y, para que podamos usar las razones trigonométricas. Por eso vamos a descomponer P1 en dos partes. Una de ellas va a ser Px1 en el eje X es el horizontal y este es el vertical, y aquí vamos a hacer P1. Ya tenemos modificada P sub 1 en ejes que sí nos interesan, que son en el mismo sentido del movimiento o en sentido perpendicular, para que podamos usar con una y con otra las razones trigonométricas de seno y coseno. Y nos queda una fuerza que sería FR1. Y ya las tenemos todas, ¿vale? Vamos a empezar con M3. M3 se mueve en sentido vertical. Luego tenemos sumatorio de fuerzas en el eje Y, M por A. De aquí sacamos P sub 3, que es positivo, T sub 2, que es negativo, puesto que va en sentido contrario al movimiento, M3 por A. Y si nos fijamos, P3 es M por G, es decir, masa 3, 9 kilogramos, por la G, que vamos a tomarlo como 9,8. Luego, 88,2 newtons. Ya tenemos P sub 3. Luego puedo coger y llevarlo aquí. 88,2, que es lo que vale P sub 3, menos T sub 2, la tensión 2, masa 3 son 9 y la aceleración del conjunto, que son 2. 88,2 menos 18 son 70,2 y newtons, porque es una fuerza, y ya he calculado una de las tres incógnitas. ¿Vale? M1. Voy a ponerlo aquí arriba. Voy a aprovechar espacio porque nos va a hacer falta. M1. Sumatorio de fuerzas en el eje X es igual a masa por aceleración. ¿Qué fuerzas tengo en el eje X para la masa 1? Tengo T1, positiva porque va en el mismo sentido del movimiento, y luego tengo 2 en sentido contrario. Px y fuerza de rozamiento. M1 por A. T1 no lo conozco, de hecho es una de las cosas que me preguntan. Luego tengo Px1. Voy a calcular aquí Px1. Px1, M por G por el seno de alfa. Si os dais cuenta, aquí tenemos un triángulo rectángulo. Aquí tenemos un triángulo rectángulo y este alfa coincide con este. Por eso puedo hacer las razones trigonométricas de este. ¿Cuál voy a utilizar? El seno. Si esto es alfa, cateto opuesto partido hipotenusa. Por eso me quedaría
cateto opuesto, que sería Px1, parte de hipotenusa que es P, y P es M por G. ¿De acuerdo? Bien. Masa, 1. 3 kilogramos por 9,8 por el seno de 30. 3 por 9,8 por el seno de 30, 14,7 newtons. Ya puedo llevarlo aquí, menos 14,7. Fuerza de rozamiento 1, tampoco la conozco. También me voy a calcularla aquí aparte. Fuerza de rozamiento es coeficiente de rozamiento por la normal, como hablo del cuerpo 1, normal del cuerpo 1. Igual. Mu, coeficiente de rozamiento, es una de las cosas que me piden. De momento no la sé. Tengo que ir a poder calcular N1. Para ello, lo que voy a hacer es sumatorio de fuerzas para el cuerpo 1, pero ahora en el eje Y. N1 y PI1. ¿Vale? N1, bueno, sí, venga, M1 por A, ¿vale? ¿Qué tengo aquí? N menos PI1 es igual a M1 por A. En el eje Y no tengo movimiento, el cuerpo se mueve en el eje X, con lo cual, si no tengo movimiento, no tengo velocidad, y si no tengo velocidad, no tengo aceleración. Y M1 por 0 va a ser 0, con lo cual N va a ser igual, N1, va a ser igual a PI1. Es decir, masa por gravedad por coseno de alfa. Es decir, masa 3 por 9,8 por el coseno de 30, que es 1/2. Esto nos da 25,46 newtons. Lo llevo aquí. Y ya puedo sustituir FR1 aquí. Menos 25,46 mu. Esto es igual a M1, que vale 3, por la aceleración, que es 2. Luego puedo decir que T1 menos 25,46 mu es igual a 6 más 14,7, es decir, 20,7. Aquí tengo una ecuación con dos incógnitas, la tensión 1 y el coeficiente de rozamiento. La voy a reservar porque luego la vamos a utilizar. ¿De acuerdo? Bien, voy a borrar esto. Ya hemos dicho que estos son 70,2. Y me voy a la masa 2, que es la que aún no hemos utilizado. En la masa 2, sumatorio de fuerzas en el eje X es igual a M por A. Sumatorio de fuerzas para la masa 2, T2 positiva menos FR, o vamos a ponerlo T1 menos FR2, en este orden, por ejemplo, M2 por A. T2 ya la conozco, es 70,2, menos T1 no la conozco, menos FR2, tengo que calcularla. FR2, coeficiente de rozamiento por normal para el cuerpo 2, es decir, mu N2, vuelvo a hacer el sumatorio de fuerzas para el eje Y. N2 menos P2 M2 por A. ¿Vale? ¿Qué es lo que ocurre aquí? Nuevamente, el cuerpo 2, la masa 2, se mueve en el eje X, pero no se mueve en el eje Y. Si en el eje Y no hay movimiento, no hay velocidad. Y si no hay velocidad, no hay aceleración. Esto va a ser 0. N2 va a ser igual a P2. Es decir, M2 por G. ¿De acuerdo?
más A2, que son 4, por 9,8. 39,2 newtons es lo que vale la normal 2, el peso 2, con lo cual puedo llevarlo aquí, 39,2. Y ahora, fuerza de rozamiento 2, que es su valor, a su vez lo llevo aquí, 39,2 mu. Y esto es igual a m2, que son 4, por aceleración, que son 2. Voy a agrupar términos semejantes. Menos T1 menos 39,2 mu es igual a 8 menos 70,2. Es decir, 62,2. Bien, nuevamente tengo una ecuación con dos incógnitas, T1 y coeficiente de rozamiento. ¿Qué va a ocurrir? Pues que voy a hacer un sistema de ecuaciones con estas dos, porque tienen las mismas incógnitas, la tensión 1 y el coeficiente de rozamiento. Joder, qué complicado esto del sistema. Sencillísimo, ahora lo vais a ver. Vamos a hacer un poco de espacio, ¿vale? Vamos allá. T1 menos 25,46 mu es igual a 20,7. Debajo, menos T1 menos 39,2 mu es igual a 62,2. ¿Por qué digo que es muy sencillo? Deberíamos ya dominar sustitución, reducción e igualación. Y si aplicamos el método de reducción, vemos que las T1 se van. Y que tenemos aquí 25,46 más 39,2, que son 64,66. Pero cuidado, negativas. ¿Y aquí qué nos queda? 20,7 y 62,2, que por cierto también es negativa, pasa restando, ¿vale? Con lo cual 62,2 menos 20,7 son 41,5, también negativas. Con lo cual el coeficiente de rozamiento va a ser 41,5 negativos entre 64,66 también negativos, menos entre menos más, 0,64. Y ya tengo el coeficiente de rozamiento, 0,64. Recuerdo que el coeficiente de rozamiento no lleva unidades. ¿Qué es lo último que nos queda? T1. ¿Dónde lo vamos a calcular? Lo podemos calcular aquí o lo podemos calcular aquí. Como aquí está positivo, vamos a calcularlo aquí. T1 es igual 25,46 por mu, que ya lo conocemos, lo paso allí positivo, más 20,7. $25,46 por 0,64 más 20,7, 36,99 newtons. Y ya tengo las tres. Bien, antes de seguir, darnos un like, déjanos un comentario, suscríbete a nuestro canal o incluso comparte o comenta esta serie de ejercicios con tus compañeros y amigos para que podamos seguir ofreciéndoos contenidos como este. Bien, acabamos con el ejercicio. El sentido del movimiento, ¿vale? Y luego, todos nos podemos equivocar con las operaciones, pero recordar, mu no lleva unidades y siempre es positivo. Siempre es positivo, ¿vale? Y otra cosa, una cosa es el valor de una fuerza y otra cosa es su sentido.
Si os fijáis por ejemplo, en T1, ¿vale? T1 tiene un valor de 36,99 newtons, que según este cuerpo o este va a ser positivo o negativo. Esto indica simplemente el valor, no implica la dirección, o mejor dicho, el sentido del movimiento. ¿De acuerdo? Bien, pues muchas gracias por dejar que os acompañemos en el camino a las notas de vuestros sueños. Hasta aquí el vídeo de hoy. Os recuerdo la máxima de Kairos, y es que os queremos ayudar a estudiar inteligentemente. Hasta pronto, students.